Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondado soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Hola, buenos días. Hoy comenzamos culto de domingo de la iglesia La Puerta del Cielo. Primero confesamos Padre Nuestro. Todos juntos confesamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Vamos a orar. Santo Dios Padre, gracias por permitir que las personas que amas se presentan ante ti y te adoren con un corazón sincero. Ayúdanos a amar a Dios que nos ama con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Creemos que Dios es bueno y justo y trabaja por nosotros todos los días. Sin embargo, somos pecadores, tontos, que dudamos de Dios y hablamos negativamente de Él
debido a nuestra falta de fe. Por favor, ten piedad de nosotros. Dios vive, pero nosotros no confiamos en Él y no acudimos a Él ni oramos. Por favor, perdona nuestra pereza. Por favor, ayúdanos a acercarnos a Dios, quien lleva nuestras cargas todos los días, y a vivir como adoradores con agradecimiento. Ahora estamos en un buque de guerra, no en un crucero. El enemigo a que debemos luchar es el diablo invisible y sus secuaces. Señor, ayúdanos a derrotar a nuestros enemigos y a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Quiero escuchar las palabras de vida que se nos dan hoy. Por favor, danos la sabiduría del Espíritu Santo y ayúdanos a entender la palabra. Por favor, ayúdanos a escuchar y obedecer la palabra para que podamos cumplir la voluntad de Dios y revelar la gloria de Dios al mundo. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre las cabezas de todos los adoradores y envíe ángeles para ayudarnos y protegernos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios. Primero Crónicas, capítulo 17, versículo 20 al 27. Primero Crónicas 17, versículo 20 al 27. Vamos a leer juntos. 20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se le dimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser tú su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema: una persona preparada para el reino de Dios. Una persona preparada para el reino de Dios. Estudiamos Segundo Reyes la semana pasada. Dije que podemos aprender lecciones de los diversos reyes buenos y malos en Segundo Reyes. ¿Qué necesitamos para aprender lecciones de la Biblia? Fue un pensamiento correcto y decisión de su voluntad. Fue un pensamiento correcto y decisión de su voluntad. Debemos mirar las vidas de aquellos que nos han
precedido y pensar en cómo debemos vivir. Y para poder seguir el camino correcto, debemos tener la determinación de nuestra voluntad. Porque si solo pensamos y no actuamos, no significa nada. Hoy estudiaremos primero Crónicas. Primero Crónicas habla principalmente de los tiempos y personas durante los cuales gobernó el rey David. El capítulo 1 de primero Crónicas habla de la genealogía de Israel desde Adán hasta Abraham. Y el registro de los nombres y números de los descendientes de Abraham y de cada tribu de Israel continúa hasta el capítulo 8. El capítulo 9 de 1 Crónicas habla del pueblo que regresó del cautiverio 70 años después de la destrucción de Israel y de la genealogía del rey Saúl. En 1 Crónicas capítulo 10, el rey Saúl muere durante la guerra y el capítulo 11 comienza con la historia de David convirtiéndose en rey y gobernando Israel. La mayoría de las historias de 1 Crónicas son sobre el rey David. ¿Por qué? Hubo muchos reyes en Israel, pero David fue el rey que más agradó a Dios. ¿Cuál es el secreto para que David pueda convertirse en un rey que agrada a Dios? Es porque David conocía el corazón de Dios y gobernó el país según la voluntad de Dios. Cuando Israel estaba en su punto más débil fue cuando el rey se desvió de la voluntad de Dios y gobernó como quiso. Sin embargo, por otro lado, cuando Israel estaba en su punto más fuerte, era cuando el rey gobernaba según la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia a Israel de otros países? Debido a que Israel es el pueblo de Dios, el verdadero rey de Israel era Dios. Y el rey de Israel era un líder espiritual que guiaba bien al pueblo según la voluntad de Dios. David sabía que el verdadero rey de Israel era Dios. Por eso siempre oraba a Dios y pedía su voluntad. David mismo era rey, pero era humilde porque sabía que había un rey superior a él. Dios se agradó con la actitud humilde de David y le otorgó gran gracia y bendiciones. Antes de David, el primer rey de Israel fue Saúl. Sin embargo, Saúl se convirtió en un rey abandonado por Dios. La razón de esto se declara en 1 Crónicas capítulo 10 de la siguiente manera. Vamos a ver la palabra de Dios. 1 Crónicas capítulo 10 versículo 13 a 14. Yo voy a leer. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Cuando Saúl llegó a ser rey, era un rey fuerte que obedeció la palabra de Dios y salvó a Israel. Sin embargo, a medida que ganó popularidad entre la gente, se volvió cada vez más arrogante. Y más tarde, en lugar de hacer rey a Dios, él mismo se convirtió en rey y gobernó como quiso.
La razón por la que Saúl se convirtió en un rey fallido fue porque confió en su propia fuerza en lugar de depender de Dios, que estaba por encima de él. Como pueblo de Dios hoy, también debemos temer a Dios y servirle como rey. Desde el momento en que creemos en Jesús, el dueño de nuestras vidas es ahora Dios, no nosotros mismos. Las personas que dicen creer en Jesús, pero viven según sus propios pensamientos y voluntades, no son verdaderos creyentes. Si somos verdaderos creyentes, debemos hacer de Jesús nuestro Rey y buscar siempre su voluntad. El reino de David, que tenía a Dios como rey, era fuerte. Durante la época de David, Israel conquistó los países vecinos y expandió su territorio al máximo. Israel se convirtió en una nación rica y poderosa gracias a los tributos de los países vecinos. El reino de David fue un modelo del reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características del modelo del reino de Dios que mostró David? Hoy estudiaremos lo que debemos preparar para vivir como pueblo del reino de Dios. El reino de David fue establecido por personas que hicieron buen uso de los talentos que Dios les dio. David no hizo a Israel rico y fuerte por sí solo. Alrededor de David había guerreros que lo ayudaron en la guerra y personas que se dedicaban a todos los ámbitos de la sociedad. En la época de David, los soldados desempeñaban bien sus funciones y los levitas desempeñaban bien sus deberes como sacerdotes. Además, se utilizó a los ingenieros para desarrollar el país con su tecnología. El reino de David fue establecido y desarrollado por quienes sirvieron en cada campo con los talentos que les dieron de Dios. Los capítulos 11 y 12 de 1 Crónicas enumeran los nombres de los guerreros que ayudaron a David a establecer el reino. Muchos guerreros de las 12 tribus de Israel se habían ido a la guerra y eran buenos peleando, se le unieron para ayudar a David. El secreto de la capacidad de David para tener un ejército fuerte fue que los guerreros con talento para la lucha eran leales a David con sus vidas. Los guerreros que se le unieron para ayudar a David no lo hicieron para su propio beneficio. Fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios y habían sido enviados por Dios. Cuando David tuvo miedo de su poder, el Espíritu Santo los impulsó a tranquilizarlo. Vamos a ver 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 17 al 18. Yo voy a leer. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo.
y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Amén. Había muchos guerreros más fuertes que David, pero David no sufrió daño alguno. Al contrario, David estaba protegido por ellos. La razón fue porque el Espíritu Santo de Dios los estaba gobernando. Aquellos que aman a Dios y les son leales también aman y son leales a aquellos a quienes Dios ha designado. Amén. En 1 Crónicas, capítulo 18, David derrota a los filisteos, Moab, Soba, Siria y Edom. Y en 1 Crónicas 19 al 20, vemos a David derrotando a los sirios y a los amonitas. Así, la razón por la que David pudo ganar todas las guerras fue porque había muchos guerreros que lo ayudaron y pelearon. Además, los sacrificios en el templo se realizaban más activamente durante la época de David. Los capítulos 23 al 26 de primero Crónicas tratan sobre David sirviendo a Dios a través de los levitas. Vamos a leer 1 Crónicas, capítulo 23, versículo 27 al 32. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda casa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunes, nuevas y fiestas solamente solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Amén. Durante la vida de David, continuaron los sacrificios en el tabernáculo y la alabanza a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los sacrificios del Antiguo Testamento son la adoración de hoy. Esto significa que la adoración a Dios era continua durante la época de David. David se preparó para la adoración con todo su corazón y movilizó a todos los levitas para este propósito. Entonces, todos los levitas tenían la tarea de guardar la puerta del tabernáculo o administrar el equipo del tabernáculo. Incluso los levitas encargados de alabar no hicieron nada en todo el día y solo alabaron. ¿Cuál es el secreto para que el reino de David esté bajo la protección de Dios? El reino de David era una comunidad de adoración. El reino de David era una nación que servía a Dios mediante la adoración.
Dios bendijo y protegió a Israel, donde la adoración estaba viva. ¿Cuál fue el secreto para que los levitas pudieran no tener trabajo y solo alabar y servir en el tabernáculo de Dios? ¿Cómo mantienen a sus familias cuando no tienen ingresos? Esto se debe a que, según la palabra de Dios, las otras tribus de Israel daban la 10ª parte de sus ingresos a Dios. Si cada tribu de Israel no hubiera ofrecido la 10ª parte de sus ingresos, los levitas no habrían podido ofrecer sacrificios con todo su corazón. Los levitas pudieron dedicarse al servicio del tabernáculo porque las 11 tribus de Israel daban sus diezmos con alegría. David también asignó líderes y 24,000 funcionarios para servir en el corte real y administrar el país. David tenía un criado a cargo de las finanzas reales y confiaba el trabajo a expertos en cada campo. En la última parte de 1 Crónicas, David explica al pueblo la forma del templo que les dio de Dios para construir el templo de Dios. Y el pueblo con alegría ofreció ofrendas para la construcción del templo. Aunque Salomón, el hijo de David, construyó el templo, David ya había preparado los materiales y los técnicos para construirlo. De esta manera, el reino de David fue establecido por todo el pueblo trabajando duro en sus respectivos campos. El escritor de Proverbios escribió. Vamos a ver Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amén. Para vivir como pueblo del reino de Dios, debemos convertirnos en personas que sirven a Dios con los talentos que Él nos ha dado. Dios valora a quienes les sirven y Dios lo bendice. Así como el reino de David fue un modelo del reino de Dios, la iglesia hoy es un modelo del reino de Dios. ¿Por qué nos reunimos en la iglesia para servir a Dios? Incluso antes de ir al cielo, aprendemos cómo servir a Dios en la iglesia. Bienaventurados los que sirven a la iglesia, el cuerpo del Señor con los talentos que Dios les ha dado. Entonces, el apóstol Pablo dijo que la cabeza de la iglesia es Jesús y la iglesia es el cuerpo del Señor. Vamos a ver Colosenses 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Otra vez vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 28. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hay cosas con las que debemos tener cuidado al servir a la iglesia como miembros
del Señor. Se trata de no traspasar el territorio ajeno. ¿Cuál fue el error crítico que cometió el rey Saúl? Antes de la batalla con los filisteos, el rey Saúl no pudo esperar a Samuel, el sacerdote, y él mismo ofreció un holocausto. El holocausto no es dominio del rey, sino dominio del sacerdote. El rey Saúl fue abandonado por Dios porque invadió el reino sacerdotal. Como rey, el rey tiene la autoridad de supervisar todo el país. Además, como sacerdote, el sacerdote tiene la obligación de ser fiel a la obra del tabernáculo. Dios ha dado a cada persona un talento adecuado y debe llegar a ser santo, que no se desvíe de su propio dominio. Los pastores de las iglesias de hoy tienen dificultades para llevar a cabo su ministerio. La razón es que hay personas entre los santos que juzgan y condenan al ministerio del pastor. Es función del pastor supervisar la iglesia y mantener el orden. En particular, un pastor es una persona que prepara palabras y oraciones. Entonces, durante la iglesia primitiva, los apóstoles designaron diáconos para encargarse de la administración y el servicio de la iglesia. Y los apóstoles se dedicaron a predicar la palabra y a orar. Ese es el trabajo del pastor. Los miembros de la iglesia deben trabajar juntos para ayudar al pastor a realizar bien su ministerio. Por lo tanto, los creyentes utilizan los talentos que Dios les ha dado para ofrecerse como voluntarios, brindar caridad y administrar servicios gubernamentales. Una iglesia saludable es una iglesia donde los pastores hacen el trabajo de los pastores y los creyentes hacen el trabajo de los creyentes. Está mal que los pastores se involucren en la obra de los creyentes o que los creyentes se involucren en la obra de los pastores. Es un alejamiento de la voluntad de Dios servir según los dones de uno. David fue disciplinado por Dios por realizar un censo de sus últimos años. ¿Cuál fue la razón? Un censo no era el trabajo de David, ese era el trabajo de Dios. Dios se enojó con David porque se volvió arrogante e invadió el territorio de Dios. Aunque David era rey, Dios lo disciplinado cuando iba más allá de su territorio. Más bien, si vamos más allá de nuestros propios territorios e invadimos el territorio de Dios, recibiremos la misma preparación. Somos santos llamados a difundir el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios, primero debemos estar preparados. Aquellos que están preparados para el reino de Dios pueden trabajar para el reino de Dios. David estaba preparado para ser rey a través de muchas dificultades. Los 30 generales que ayudaron a David fueron entrenados mediante la guerra. Los levitas también eran gente dispuesta a ofrecer sacrificio a Dios. Para construir el templo de Dios, la gente preparó regalos y los
ingenieros ofrecieron sus habilidades a Dios. Si queremos construir un hermoso reino de Dios, debemos desarrollar los talentos que tenemos. Y primero debéis ser entrenados en ello en la iglesia, el cuerpo del Señor. Y primero debemos ser fieles a nuestro propio trabajo en lugar de invadir el territorio de otros, buscándolos y condenándolos. Os bendigo a todos para que seáis personas preparadas para el reino de Dios y santos que agradan a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, estamos agradecidos de que Dios nos habla hoy también. Queremos cumplir la voluntad de Dios mientras vivamos en esta tierra. Por favor, ayúdanos a hacer buen uso de los talentos que Dios nos ha dado y a convertirnos en constructores del reino de Dios. Por favor, ayúdanos a desarrollar los talentos que nos has dado para poder construir su iglesia, tu cuerpo. Señor, por favor, ayúdanos a convertirnos en personas bendecidas que sean utilizadas incluso en una pequeña parte de tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos por la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén y amén. Gracias, bendiciones. Hasta domingo. Chao, chao.